Amigos, amigas, qué gusto que nos acompañen. Son las 16 horas con 16 minutos y estamos ya enlazados a través de la señal de Teleciudadana y los medios gubernamentales para dar paso inmediatamente a lo que está ocurriendo en el Palacio de Carondelet con la presencia del presidente de la República, licenciado Lenín Moreno Garcés, que es la firma de 24 acuerdos indemnizatorios a víctimas de violaciones a los derechos humanos documentadas en el informe de la Comisión de la Verdad dentro de los casos denominados Cooperativa 10 de enero, Piedad Jarrín y otros. Hay que recordar que la Comisión de la Verdad fue creada el 3 de mayo del año 2007 mediante decreto ejecutivo número 305 publicado en el registro oficial número 87, suscrito en aquel tiempo por el entonces presidente Rafael Correa, con el propósito de investigar y esclarecer también a impedir la impunidad respecto de los hechos violentos y violatorios de los derechos humanos ocurridos entre los años 1984 y 1988, sumados pues a otros periodos. Pero se puso mucho énfasis en el periodo en el cual gobernó el país el líder social cristiano León Febres Cordero. La Comisión de la Verdad logró determinar que en el Ecuador se perpetraron graves violaciones a los derechos humanos y crímenes atribuidos a lesa humanidad. No obstante, estos hechos han permanecido en la impunidad a lo largo del tiempo y las víctimas no han sido reparadas integralmente por el Estado ecuatoriano. En ese marco, la Asamblea Nacional publicó la Ley de Reparación de Víctimas y la judicialización de las graves violaciones a los derechos humanos. Ustedes ya pueden apreciar en pantalla, a un costado justamente, lo que está ocurriendo en el Palacio de Carondelet, ya con la presencia del presidente Lenín Moreno Garcés. Y obviamente están participando familiares de las víctimas de estas violaciones a los derechos humanos que fueron identificadas por la desaparecida Comisión de la Verdad. Nos enlazamos con la Casa de Gobierno. Señoras y señores, queremos saludarles a ustedes presentes acá, a los representantes de las funciones del Estado, a los señoras y señores ministros de Estado, autoridades del Gobierno Nacional, a la señora ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, a la señora vicepresidenta de la República encargada, a los beneficiados de este acuerdo, y a los amigos de la prensa que están con nosotros. Les recordamos que esta es una transmisión que lo vamos a hacer en diferido, que está siendo grabada. De inmediato vamos a recibir el testimonio, señor presidente, del representante de las víctimas, del señor Hermenegildo Jiménez. Si es tan amable, por favor, pase a este podio. Señor Lenín Moreno Garcés, presidente constitucional de la República del Ecuador, quiero darle primeramente gracias a Dios y luego a usted, señor presidente, por la oportunidad que me da de poder estar frente a usted para agradecerle personalmente por todo lo que está haciendo por todo nuestro país y por todos nosotros los ecuatorianos. Señor presidente, soy uno de los sobrevivientes del cruel desalojo que se nos hizo injustamente cuando éramos Cooperativa 10 de enero de la ciudad de Pasaje, provincia del Oro, por el año 1986, despojándonos de nuestros trabajos, dejándonos sin el sustento para nuestras familias. Quiero decirle, señor presidente, que le he estado pidiendo a Dios y le seguiré pidiendo para que lo proteja en todo momento y que le dé mucha sabiduría para gobernar nuestro país como lo está haciendo. Quiero expresar en nombre de todos los mineros de la cooperativa
minera 10 de enero. Nuestro profundo agradecimiento a usted, señor presidente, y a todas las autoridades que nos han ayudado, en particular a la doctora Rosana Alvarado, ministra de Justicia, por su compromiso y trabajo en contra de la impunidad y a favor de los derechos humanos. Gracias, bendito señor presidente, por todo lo que ha hecho por nosotros y por todo lo que está haciendo a favor de nuestro país. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Las palabras de don Hermenegildo Jiménez, representante de las 24 víctimas que hoy se hacen acreedores a este acuerdo. De inmediato vamos a invitar al estrado a la señora ministra de Justicia y Derechos Humanos, Rosana Alvarado. Compañero presidente Lenín Moreno, presidente constitucional de la República del Ecuador, compañera María Alejandra Vicuña, vicepresidenta encargada, señores representantes de las diferentes funciones del Estado y de los organismos de control, asambleístas, compañeros del gabinete, familiares y personas víctimas de la represión, señores representantes de los medios de comunicación. Nadie está solo. Un hombre solo grita maniatado, existe en algún sitio. He dicho solo. ¿No sientes como yo el dolor de su cuerpo repetido en el tuyo? ¿No te mana la sangre bajo los golpes ciegos? Nadie está solo. El poeta catalán y español José Agustín Goytisolo repite una y otra vez más: nadie está solo. Ninguna mujer, ningún hombre puede estar solo. Las torturadas, las violadas, las golpeadas no pueden estar solas. Los hombres que soportaron capucha, gas, electricidad, golpes, humillación y violencia no pueden quedarse solos. Dejarles solos sería la negación del Estado de Derechos y Justicia, la negación misma del Estado ecuatoriano. Y es que hubo un momento de la historia reciente, contemporánea, en que el Estado olvidó que su existencia fundamentalmente se da para evitar la guerra de todos contra todos y para defender la vida y los derechos de las personas. En el Ecuador hubo una época oscura en que el Estado no solo que no garantizó la paz, la libertad y los derechos de su pueblo, sino que peor aún, estableció como política la violación sistemática de los derechos fundamentales de aquellos ciudadanos que interpelaban y cuestionaban al poder. Esas políticas, terrorismo de Estado, produjeron graves violaciones a los derechos humanos y así fueron reconocidas en el informe de la Comisión de la Verdad, creada por Decreto Ejecutivo 305 de mayo del 2007. El Estado no puede negar lo sucedido, pero tampoco puede desentenderse de su responsabilidad. La reparación de los derechos implica, por una parte, hacer todo lo que esté a nuestro alcance para volver las cosas al estado anterior al momento de la vulneración. Y si esto no fuere posible, como no ha sido en la gran mayoría de los casos, el Estado en su conjunto debe reconocer la existencia de esas vulneraciones y debe reparar los daños materiales e inmateriales. En el caso de la reparación material, en estos últimos 7 años, desde que culminaron las labores de la Comisión de la Verdad, el Ecuador ha hecho todo lo posible para generar servicios necesarios para que las víctimas de la violencia política y de los excesos de poder cometidos por el Estado y documentadas en el informe de la Comisión de la Verdad recuperen las condiciones mínimas para una vida digna. Y cuando esto no ha sido suficiente,
se ha hecho indispensable indemnizar a aquellos que no han podido ser reparados de otra manera. También se ha propiciado la reparación inmaterial de los daños para garantizar que los hechos se investiguen, se juzguen y no queden impunes. Esa es la mejor garantía de no repetición, de reparación. ¿Pero qué se repara? Se repara todo aquello que está dañado, que está lesionado, que está mancillado, que está roto. ¿Y qué es lo que se rompe con la violencia? Se rompen los huesos, los tabiques, los fémures, se rompen las caderas. En una conmovedora e inolvidable entrevista con Diego Oquendo, Luz Helena Arizmendi, mamá de Carlos Santiago y Pedro Andrés Restrepo, al enterarse de que sus hijos muy posiblemente habían sido fracturados por la tortura, gritó: «Devuélvanme a mis hijos. Yo los quiero sin ojos, yo los quiero sin piernas. Devuélvanme a mis hijos». Con la tortura se rompe la piel, se rompen los vasos sanguíneos, se rompen los tendones, los órganos internos, pero no se rompe la dignidad. No se puede cicatrizar todo el cuerpo escarnecido, no se puede restañar toda la psiquis atropellada. Todos los días, todas las noches, todos los meses, muchas veces, los años de palo, de amenaza, de clandestinidad. Y sin embargo, tenemos que hacernos cargo, aunque sea de una pequeña parte de la herida. Tenemos que restituir, al menos en parte, el buen nombre manchado de los ciudadanos víctimas. Debemos tener presente la dignidad de los ofendidos. Debemos reconocer que no faltaron quienes, investidos de poder, usando un uniforme, utilizando credenciales, actuaron sobajando, avasallando, quebrando y torturando. Para eso, estos acuerdos de reparación, para no dejar impune aquello que jamás debió haber sucedido. Julio Cortázar escribió para un libro de poesía de resistencia precisamente contra la tortura, que fue titulado con una frase de él: «La libertad no es un sueño». Dijo: «Las palabras de la poesía son un combate contra el horror y contra el envilecimiento. Pedazos de un país desgarrado, coágulos de un interminable, multitudinario testimonio de la vida frente a la muerte cotidiana». Este es un acto por la vida, por la memoria de las víctimas. Presidente, amigos, con la ayuda de la Procuraduría, de la Defensoría del Pueblo y del mejor equipo del Ministerio de Justicia, hemos conseguido hoy, en estos 4 meses de gobierno, cerrar 32 acuerdos reparatorios. Entre el 2013 y el 2017 se consiguieron apenas 5 acuerdos. Hoy, no en 4 años, sino en 4 meses, hemos conseguido 32 acuerdos y en las próximas semanas y hasta fin de año esperamos concretar 30 acuerdos más. Serán más de 60. No en honor a la cantidad, sino en honor a la voluntad. Aquí esta es una tarea prioritaria del Ministerio de Justicia de nuestro gobierno. En memoria de las víctimas, de todas las víctimas, de las familias, de los familiares de las víctimas, pero también de todos aquellos que sin ser víctimas directas se consternaron y se indignaron al punto de mantener viva la memoria de un país que no puede olvidar sus momentos oscuros de represión y de negación de los derechos. Julio Cortázar decía: «Nada de esto se perderá. La libertad no es un sueño. El día en que irrumpa en plena calle, lo hará con la fuerza y la belleza que le dan estos poemas, el sonido de las canciones y el color de las arpilleras. Nada de todo esto se perderá. Ya está presente en el futuro de un pueblo». En memoria y por la dignidad de las víctimas,
y para que nada de esto se pierda ni se esconda en la historia. Por eso los acuerdos de reparación. Muchas gracias. Muy amable las palabras de la señora Ministra de Justicia y Derechos Humanos, Rosana Alvarado. Este martes 10 de octubre de 2017, señor presidente, vamos de inmediato a proceder a la firma de acuerdos indemnizatorios por parte de 24 ciudadanos cuyos casos fueron registrados en el informe de la Comisión de la Verdad. Vamos a proceder a llamar de inmediato a Daniel Salvador Alvarado Pesantes, por favor, y a María Rosario Alvarado Pesantes, tenga la bondad. Muchísimas gracias. Ahora solicitamos la presencia de Carlos Arturo Armijos Chigui. Por favor, Sergio Edgar Banderas Reyes, si es tan amable. Muchas gracias. Vamos ahora a solicitar la presencia de la señora Narcisa Dorila Eras Márquez. Daniel Osvaldo Eras Mendieta, por favor. Gracias, muy gentil. Luis Antonio Eras Ventimilla, por favor. Del mismo modo, Mario Ramón Eras Ventimilla. Muchísimas gracias. Invitamos ahora a Piedad Alexandra Jarrín Jarrín y a Francisco Julián Jaramillo Oviedo, por favor.
Muchas gracias. Por favor, Hermenegildo Jiménez Méndez. Nelson, bienvenido. Loaiza, por favor. Gracias, muy gentiles. Heriberto Enrique Males Romero, por favor, al igual que Carmen Luz Bella Márquez Ventimilla. Muchas gracias. Vamos a llamar ahora a Manuel Arturo Márquez Vintimilla y del mismo modo a Eva de Los Ángeles Neira Cruz. Gracias, muy amables. Froilán Augusto Pesantes Pesantes. Janet Alexandra Pesantes Alvarado, por favor. Gracias. Víctor Antonio Pesantes Jiménez. Blanca Clementina Pesantes Jiménez, por favor. Gracias, muy amable. Por favor, Amelba Roxana Pintado Saraguro y Eleuterio Eliberto Quesada Rubio, por favor. Gracias. Y la última pareja es Jofre Roberto Rodríguez Heras y Gilberto Saraguro Manuel, por favor.
Muchísimas gracias. Si la sala podría tributar un caluroso aplauso a estos 24 ecuatorianos, muchísimas gracias. Señor presidente, se ha procedido a la firma de los 24 acuerdos indemnizatorios con víctimas de violación de derechos humanos documentadas en el informe de la Comisión de la Verdad. Como quinto punto del orden del día es la intervención del señor presidente constitucional de la República. María Alejandra, Roxana, con quien compartimos este momento, esta mesa directiva, queridas autoridades aquí presentes, queridas amigas, queridos amigos todos, estimados señores de los medios de comunicación, pero sobre todo personas que fueron víctimas de la violencia. Nelson Mandela, el más grande luchador contra el apartheid en Sudáfrica, decía que negar a la gente sus derechos humanos es desafiar su propia humanidad. Qué palabras tan contundentes. Los derechos humanos son y deben ser universales e inalienables, sin distinción de nacionalidad, lugar de residencia, género, origen, color de piel, religión, lengua, capacidades de edad o cualquiera otra condición. Todos tenemos los mismos derechos. Ese es el fundamento de la justicia, de la paz y la dignidad. La igualdad de derechos es el pilar de una verdadera democracia. La Declaración Universal de los Derechos Humanos data de allá de 1948. Lastimosamente, casi 70 años después, la Declaración no ha cumplido, hay que reconocerlo, con todos sus fines. Aunque se han alcanzado logros, sin duda alguna hay logros, las violaciones de los derechos humanos siguen siendo un terrible azote en el mundo. Diariamente se cometen abusos, miles de personas son torturadas y asesinadas, cientos de niños y mujeres enfrentan condiciones que ponen en peligro su integridad física o emocional. El derecho a la libertad de movilización, por ejemplo, es violado todos los días. Cientos de migrantes, incluso los nuestros, son expulsados bajo condiciones realmente denigrantes. Millones de seres humanos no tienen acceso a servicios básicos. Violación de derechos humanos. Mucho menos a techo. Violación de derechos humanos. Y a salud o educación. Ecuador es uno de los 25 países miembros de la OEA, de un total de 35, que ha ratificado la Convención Interamericana de Derechos Humanos, o Pacto de San José, como se conoce, y uno de los 8 países que han suscrito todos los instrumentos interamericanos sobre esta materia. En el 2007 se creó la Comisión de la Verdad, que inició su trabajo el 14 de enero del 2008. Su función era esclarecer violaciones a los derechos humanos ocurridas entre 1984 y el 2008, sobre casos que habían quedado en la impunidad y aparentemente en el olvido. La comisión debía remover el pasado y juzgar en las cortes esas graves violaciones, como lo dijo algún momento el historiador judío estadounidense Joseph Jerusalem. Es posible que el antónimo de olvido no sea la memoria, sino la justicia. Queridos amigos, sin verdad no hay justicia. El informe de esa comisión reveló que en ese periodo hubo 456 víctimas, 429 ecuatorianos, 21 colombianos, 4 peruanos, una española y una chilena. Se encontraron 118 casos y 831 tipos de violaciones de los derechos humanos. En tortura, 365 casos, privación ilegal de la libertad, 269, violencia sexual, 86, ejecución extrajudicial, 68, atentado contra la vida, 26 y desaparición forzada, 17. Sin duda alguna, el año más nefasto fue 1987, cuando 167 víctimas, el mayor número de violaciones, ocurrió
durante el gobierno de León Febres Cordero, entre 1984 y 1988. 310 víctimas que representan el 68% del total. 7 de cada 10 violaciones a los derechos humanos sucedieron en dicho gobierno. Nunca más debe volver a pasar eso en nuestro país. Nunca más debe volver a pasar eso en nuestro país. Estas violaciones sistemáticas fueron ejecutadas por oficinas clandestinas y elementos de la fuerza pública que operaron completamente al margen de la ley. El país aún recuerda el macabro 10 de la policía, SIG 10 de la policía o la contrainteligencia, Quito, SIG del ejército. Esas unidades y sus malos uniformados se impusieron por la violencia y la fuerza y quebraron el Estado de Derecho. Ernesto Sábato, autor del famoso informe Nunca Más, que evaluó las violaciones a los derechos humanos después de la dictadura argentina de la década de 1970, dijo: si nos cruzamos de brazos, seremos cómplices de un sistema que ha legitimado la muerte silenciosa. Por eso, a partir del informe de la Comisión de la Verdad, se han generado leyes para reparar esas violaciones, sancionar y compensar a las víctimas y a las familias de esas víctimas. Actualmente existen 12 casos en la justicia, 4 de los cuales han sido resueltos y 8 están aún a la espera de fecha para la audiencia de juicio. Faltan 114 casos por resolver que están en la etapa de investigación previa. Pido a la Fiscalía que proceda inmediatamente con las audiencias y que los demás procesos se hagan con extrema rapidez. Estos temas son de atención prioritaria. Para la víctima, el olvido no es una opción y tampoco lo es para el país. Hasta ahora son 37 acuerdos indemnizatorios para reparar materialmente a las víctimas. De esos 24 acabamos de firmar el día de hoy. Duele decir que no importa la forma en que el Estado compense a estas personas. Sus heridas jamás se borrarán. Jamás se borrarán, es un decir. Sí, hay una única forma de borrarla, por lo menos del corazón de cada una de las personas que ya nos enseñó un loco hace 2000 años, el perdón. Eso no significa que no deba haber justicia, pero perdonar es una forma de librarse del terrible dolor que cuesta llevar a lo largo de toda la vida, a lo mejor no solo un resentimiento, sino una venganza. Perdonar sí, pero la justicia también sí. El ser humano debe aprender a manejar estos elementos. A veces somos esclavos de nuestros recuerdos, de nuestros sentimientos, de nuestras emociones, de nuestras pasiones, de nuestros hábitos. Y cuando lo que debemos ser es amo de ellas. En más de una ocasión se nos ha manifestado que no hay que olvidar, que no hay derecho a olvidar. No, sí se puede olvidar. Sí se puede olvidar. La que no puede olvidar es la justicia, pero los seres humanos sí deben aprender a olvidar, porque caso contrario toca llevar a cuestas esos dolores que lastimosamente nos fueron infligidos por seres humanos que ahí están sintiendo un dolor seguramente más grande que el que están sintiendo las víctimas. Justicia sí, venganza nunca, pero justicia siempre. No podemos garantizar que el dolor sea superado, pero al menos como nación podemos luchar para garantizar que nunca más un ser humano sea torturado en Ecuador, que sea desaparecido, que sea apresado sin motivo o que sea privado de sus derechos. Debemos sancionar hechos como estos. Su recuerdo sirve para que no se cometan de nuevo estas aberraciones, para que no impere la impunidad. No nos mueve, decía,
que no nos mueve en ningún momento el resentimiento, ni el odio, ni la venganza. Únicamente tiene que movernos la búsqueda de la verdad y la justicia. Cuando se creó la Comisión de la Verdad, la intención fue sanar heridas para que nunca vuelvan a abrirse. Dios quiera que sean así. Intuyo que estar aquí es enfrentarse nuevamente al dolor y al pasado. Gracias por esa valentía y fortaleza, indispensables para luchar contra la impunidad. Que ese recuerdo sirva también para limpiar. Volviendo a Mandela, cito, decía Mandela, la experiencia ajena nos ha enseñado que las naciones que no enfrentan al pasado se ven atormentadas por él durante generaciones de generaciones. A nombre del Estado ecuatoriano, les pido perdón por el daño y el dolor que sufrieron a manos de gobiernos autoritarios. Lo vuelvo a decir, perdón por todo lo que sufrieron a manos de gobiernos autoritarios y de mal llamadas de supuestas democracias, en las que el terror estaba institucionalizado. Mi eterna solidaridad con ustedes y sus familias. Dios, al cual apelé hace un momento, quiera que algún día puedan tener frente a frente a los agresores y decir esas maravillosas palabras que diría el comandante poeta Tomás Borges. Torturado en más de una ocasión en la Nicaragua revolucionaria, hombre de inmensa nobleza, que lo primero que hizo es perdonar a los asesinos de su esposa. Y escribió, cuando vos, aplicador de la tortura, ya no puedas levantar ni la mirada, mi venganza personal será mostrarte estas manos que una vez vos maltrataste sin lograr jamás que abandonaran la ternura. Gracias por su presencia. Gracias por su valentía. Gracias por estar aquí presentes, queridos amigos, y por impulsarnos a hacer justicia, pero sobre todo asegurarnos de que nunca más vuelva a ocurrir. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes, señoras y señores. Queremos agradecer la compañía en este evento del señor presidente de la Asamblea Nacional también, de los diferentes representantes y autoridades de las funciones del Estado, autoridades del Gobierno Nacional y, por supuesto, la mesa directiva con el señor presidente de la República, la señora vicepresidenta de la República encargada y de la señora ministra. La ceremonia ha concluido, señor presidente. A todos ustedes una muy buena tarde. Esa ha sido la alocución del presidente Lenín Moreno en el curso de este acto que ha concluido en el Palacio de Carondelet. Y nos quedamos con la última frase, la frase con la que el presidente Moreno ha cerrado su alocución. A nombre del Estado ecuatoriano les pido perdón por el dolor que sufrieron a manos de gobiernos autoritarios. Hay que recordar que este acto se relaciona con la firma de acuerdos indemnizatorios a víctimas de violaciones a los derechos humanos, documentadas en el informe de la Comisión de la Verdad que fue creada en el año 2007 dentro de los casos denominados Cooperativa 10 de enero y Piedad Jarrín. Hay que recordar que en función de aquello y en base pues a las intervenciones de un representante de las víctimas de violaciones a los derechos humanos, de la ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, Rosana Alvarado, y del propio presidente Lenín Moreno Garcés, el Ecuador se ha ratificado como garante de los derechos humanos a nivel nacional, regional y mundial, pues no solo ha reconocido estos hechos violentos, aquellos documentados en el informe de la Comisión de la Verdad, sino que ha adoptado varias medidas necesarias para garantizar esa verdad, justicia y reparación conforme a los estándares universales e interamericanos de los derechos humanos. En su alocución, el primer mandatario también ha planteado la necesidad que la Fiscalía
pueda acelerar las investigaciones y, por cierto, las definiciones de varios de los casos asociados a estos que fueron documentados por la Comisión de la Verdad y que se encuentran justamente en manos del Ministerio Público. La firma de los acuerdos indemnizatorios implica un avance en la reparación de las víctimas, y la participación y presencia del presidente Lenín Moreno Garcés ha permitido justamente confirmar esta iniciativa por parte del gobierno ecuatoriano. Esto es lo que acaba de ocurrir en el Palacio de Carondelet. Obviamente la ampliación de estos y otros temas ustedes podrán observar más adelante en el desarrollo de su noticiero ciudadano. Cerramos esta transmisión con la actividad del presidente Lenín Moreno Garcés desde la Casa de Gobierno. Muy buenas tardes. Teleciudadana presentó. Inicio de espacio promocional.